Revista Libero. Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estoy encantado de charlar aquí contigo en Calma, es fútbol, el primer episodio de nuestro nuevo podcast en la revista Libero. Efectivamente, tenía unas ganas increíbles de retomar nuestras charlas, las he echado mucho de menos. También he echado mucho de menos a nuestros oyentes, que ya sabes que es lo mejor que tenemos y que nos estaban escribiendo y nos han tenido muy presentes. Se lo agradecemos enormemente desde aquí. Y ya estamos muy agradecidos al Diario AS por estos años y ahora empezamos nueva etapa con nuestra querida revista Libero, donde tú y yo somos columnistas habituales y ahora también podcasters, por así decirlo. Nueva etapa, pero tampoco va a ser muy diferente, ¿no? Podemos... Nueva etapa, mismas taras, podríamos decirlo. Hemos cambiado el nombre para disimular un poco, ¿no? Pero va a ser parecido. Si alguien viene aquí buscando, ¿no? Algo rupturista, pues que aguante 5 minutos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué se encuentra. A ver qué se encuentra. Hombre, también tendremos oyentes nuevos, ¿no? Y quizá que no nos conozcan, pues que aguanten 5 minutos también, ¿no? A ver qué encuentran. Que vuelvan andando, Javier. ¿Tú eres de los que cuando tu equipo fuera de casa obtiene un mal resultado, ¿no? ¿Alguna vez has tuiteado o has dicho que vuelvan andando, ¿no? Es un clásico que algún madridista habrá dicho, ¿no? Después del empate del Madrid en Girona. Sí, o también hay otra variante que es en cuanto aterricen a Valdebebas o al equivalente de Valdebebas a ensayar faltas o a tirar penaltis, ¿no? Sí, o a hacer tiros libres también, el equivalente en baloncesto. Clásico absoluto. A dar vueltas por el campo, ¿no? A dar También, vueltas por el campo. También. ¿Eso no lo hizo alguna vez algún entrenador así un poco populista, ¿no? Ahora no se me ocurre, habrá alguna historia de estas apócrifas, y sí, desde luego, pero sí, siempre se ha hablado de esto, ¿no? De el entrenador que castiga a los jugadores y se les pone a... Hubo una polémica con creo que era el presidente del Burgos de baloncesto, que cuando descendieron hace un par de años obligó a sus jugadores a arrodillarse delante de la afición cuando se consumó el descenso. Y fue, claro, la gente no se arrodillaba, el americano de turno decía, pero este pavo de dónde ha salido, y fue muy criticado, sí. Pero esto ¿qué es? Hombre, como ahora, ya ha pasado una cosa bastante en el fútbol que a mí no me gusta mucho, que no tienen que arrodillarse, pero sí después de una derrota, ¿no? Digamos que el capitán del equipo, los capitanes, llevan a toda la plantilla ahí frente a los hinchas, ¿no? que más animan, un poco ahí como para aguantar el chaparrón, ¿no? Sí. Que es un poco que no sé si hay un protocolo muy, muy claro de decir cuánto tiempo tenemos que estar, ¿no? O sea, qué nos tienen que decir y cuándo se acaba eso, ¿no? Que llega un momento que dicen, bueno, ya está, ¿no? Sí, el agachar la cabeza ahí un poco, el mostrar, ¿no? Ese movimiento ese momento de dolor y decir luego en rueda de prensa, en las declaraciones postpartido, estamos muy jodidos. Ahí el uso de la palabra jodido te dice mucho, porque ahí quiere decir que realmente que no se ahorra en eufemismos, ¿no? Que usa palabras así fuertes. Claro, es que hay dos cosas. Una, que es lo típico, que cuando se convierte en rutina ya pierde todo el valor, ¿no? O sea, cuando algo que puede ser espontáneo en un momento, ¿no? Un gesto de perdón hacia tu afición porque no has estado bien, lo puedo entender, ¿no? Pero cuando es una constante ya es un teatrillo, ¿no? Que pierde valor. Y la segunda es hasta cuándo los jugadores tienen que mantener ese gesto compungido, ¿no? Un poco ahí, porque luego cuando salen del estadio también, ¿no? O sea, cuando llegan a casa, no sé, el primer entrenamiento, ya a partir del miércoles,
pueden empezar a sonreír, ¿no? Estas cosas se estarán preguntando quizá a los jugadores del Sevilla, que han perdido el derbi Sí. contra el Betis, que hay poca broma ya. Ahí sí que es la cosa seria, no sé, Javier. Pero bueno, no Hombre, nos despidemos. Bueno, sí. Es que el Betis ahora mismo es un equipo claramente superior al Sevilla, ¿no? En cuanto a plantilla, yo creo. Es que tú ves uno por uno, libra a libra, como se dice, y hay más talento y más el equipo. El Sevilla, creo, pues Almeida, que está bastante, hay bastante paciencia con él, ¿no? Tiene crédito, yo creo, porque de momento pues está haciendo lo que puede con una plantilla de aquella manera. En cambio, el Betis, eso, que sin Isco, sin Lo Celso, sin Antony, pues todavía tiene jugadores que te marcan las diferencias, ¿no? Como Fornals, tu querido Fornals de Castellón. ¿Cómo está Fornals? Que ha vuelto a la selección, ha metido un golazo. Hay cosas que han cambiado en nuestra ausencia, Javier, aunque parezca mentira, han pasado cosas, pero no ha cambiado, por ejemplo, el pelazo de Pellegrini, que ha renovado con el Betis, además, pasen los años que pasen, esa peluca única en el mundo, ¿no? de Pellegrini. O sea, tú vas a la peluquería, no te pueden hacer ese pelo de Pellegrini, pero han pasado Peluquini, cosas. podríamos llamarlo, ¿verdad? Peluquini, sí, me gusta bastante. Tú como creador del mote ¿cómo era? ¿Tanque de terciopelo? Sí, de William Carballo. ¿En qué estrella estará? Eso cuajó bastante, ¿no? Pero pues quizá Peluquini también pueda cuajar quizá algún sevillista lo pueda usar para cambiar de tema, ¿no? Como elemento de distracción esta semana. Pero lo que te quería decir que es que han pasado cosas, pero lo bueno del fútbol es que volvemos en diciembre, pero todos están a tiempo de todo, prácticamente, ¿no? En la liga, de conseguir sus objetivos, ¿no? Así que quizá el año que viene debamos empezar un poco más tarde. Sí, ¿no? Porque aplicando tu máxima de que hasta el minuto 70 todo es folclore, aquí se podría decir, ¿no? Hasta marzo todo es folclore casi. Pero bueno, ha habido ya sus pequeños movimientos. Hoy justo han despedido al entrenador del Levante, que está ahí un poco, ¿no? Mirando al abismo y aún empieza a haber ya algún momento de inquietud tanto por abajo como por arriba, ¿no? Vimos la imagen de Flick demoledora tras una victoria 3-1, el tipo hundido, mirada al vacío, roto, como un padre divorciado escuchando Nickelback, ¿no? Pues estaba absolutamente superado, hundido, roto, cuando había ganado su equipo. Pero sí. Muy mío. Yo estoy así todos los lunes. Por eso sí. O sea, me vi muy representado, ¿no? por ese bajón de Flick, que hay diversas teorías de un poco de a qué se debía. Y también me vi muy representado, no sé si esto que está germinando en mí un culé, un barcelonista, en el anterior partido, que no sé si viste a Laporta en el palco con la linterna del móvil encendida en el bolsillo. ¿No lo viste? Que eso, fantástico. Eso me ha pasado ya alguna vez, ¿no? O sea, lo de la linterna del móvil, que ya es un síntoma de que cuentas el dinero en pesetas, ¿no? Se podría decir. No, absolutamente. Eso es no hay vuelta atrás, además, de cuando te dejas la linterna del móvil encendida, ya no hay regreso. Ya es como que te dan el carnet de anciano para ir en el bus gratis. Sí. Pero bueno, ¿a ti qué te parece? Bueno, ¿cómo está la clasificación arriba? Lo que te quería decir, el Barça ha recuperado el liderato, 34 puntos, con 1 de ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo, que ganó el Clásico, ya parece que ha pasado un siglo, pero no tanto, pero ha empatado en 3 salidas consecutivas, en Vallecas, Elche y Girona. Tercero es el Villarreal con 32 puntos, que se ha colado ahí entre los favoritos, y cuarto el Atlético de Madrid con 31. O sea, para la gente que se informa de la clasificación a través de nuestro podcast, ¿no? No queremos que... Es como mucho tiempo, ¿no? Es como mirarla en teletexto. Sí, es gente también que ya se olvida de apagar la linterna del móvil, ¿no? Esta gente, pero que lo ha pasado bastante mal muchos meses, ¿no? Con esa incertidumbre de cómo iba la liga.
Claro. Y ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece sobre todo lo del Villarreal, que ha ganado con un gol de Moleiro en la última jugada, en Anoeta, un partidazo, y que en Champions, o sea, toda la pequeña dosis de fortuna o de intervención de Don Fútbol que le está faltando en la Champions, donde no ha ganado, la está encontrando en la Liga. Y yo qué sé, es que 32 puntos en 14 jornadas es una barbaridad. Marcelino marcileniando, ¿no? Podríamos decir. Es un equipo ya hecho a imagen y semejanza del entrenador, que yo tenía dudas, porque sin Jeremy Pino, ¿no? Que traspasado el Crystal Palace, sin Eta Young, que es como una de las sensaciones de la liga, ¿no? Que fue traspasado después de jugar la primera jornada, le mandan al Levante, ¿no? Y está siendo un jugador revelación que suena para equipos ya incluso grandes. Y uno pensaba, a lo mejor Marcelino se ha columpiado, ¿no? Pero el zorro Marcelino tiene al equipo muy bien hecho, sabe muy bien cómo jugar, qué quiere de ellos, qué necesita los jugadores, y es que es una máquina regular y están muy bien. Y no, es que tenía un plantillón. Y sin Baena también, sin Baena que era... Sí, claro, sin Baena. Es que te quería decir que han traspasado jugadores importantes para Marcelino. Ha fichado bien y ha encontrado ahí en Moleiro un heredero. Hay una cosa bonita, que los equipos a veces tienen particularidades. Y el Villarreal en los últimos años ha tenido ahí en el Estadio de la Cerámica, incluso cuando era Madrigal, como un cuadradito mágico en la parcela izquierda, digamos, del centro del campo, ¿no? Que no sé si es que el césped está lleno de tréboles ahí, pero yo creo que ahí lo sembró Riquelme, no sé si Riquelme, Pires, Cazorla, después, Alex Baena, ¿no? Ese cuadradito, ¿no? Ese jugador que se viene por dentro ahí a media puntear, y Moleiro está haciendo eso ahora, Moleiro que es uno de los jugadores molones de la liga, últimamente, que encima ha metido 2 golazos hoy. Y ese cuadradito, lo que pasa es que es para diestros, lo único que falla ese cuadradito, ¿no? Para que yo le ponga un 10. Que tengo una sección luego que es, bueno, no te lo voy a decir todavía, así nuestros oyentes que nos han dado 5 minutos que aguanten un poco más, pero a ti te iría bien ese cuadradito. Yo creo que cualquiera juega bien en ese cuadradito. De hecho, antes de traspasar a Jeremy Pino, lo probó en ese cuadradito Marcelino y también jugaba bien. El cuadradito de Marcelino podríamos llamarlo, ¿no? Bueno, es que con Pellegrini, creo que lo inventó Pellegrini realmente, ese cuadradito. Peluchini, perdón. El cuadradito mágico. Sí. Marcelino, ¿no se te ocurre bueno, ese era el cuadradito un poco de Isco también con Zidane, ¿no? Ahí, en el mismo sitio también. Sí. No lo sé. Marcelino, ¿no se te ocurre un apodo? Todavía no. Bueno, pues para el próximo episodio, ¿no? Puede ser un gancho. Sí. Nos damos unos días para pensarlo. ¿Y el Madrid qué? O sea, el Madrid qué, Enrique. El Madrid qué. Es que te leí el otro día en el diario AS hablando sobre la abundancia, ¿no? Que puede ser una maldición a veces. El Madrid ahora mismo es un poco enigma, ¿no? Yo hoy justo para el diario ABC he escrito diciendo, basándome en un artículo de Julio Camba, que me hace mucha gracia. Él cuenta una anécdota de que un día se fue a una juerga flamenca y que decía que las juergas andaluzas es una cosa muy seria, ¿no? Y decía que de repente en esa fiesta vio a un tipo que permanecía grave, inmóvil, silencioso en un rincón, y que todo el mundo parecía respetar mucho a aquel hombre, ¿no? Y que de vez en cuando soltaba una frase así como críptica en alto, de repente así como una sentencia, y entonces todo el mundo se quedaba callado y le respetaba, ¿no? Entonces su amigo el extranjero, a Camba, le preguntaba que iba con él, le decía, ¿este tipo quién es, no? Y dijo Camba, es el pensador, dice, es un pensador de alquiler, algo así como un filósofo para bodas, bautizos y comuniones. En todas las juergas verá usted uno. Y decía, nosotros los señoritos consideramos que no debemos molestarnos nunca en nada, y cuando venimos de juerga traemos a toda suerte de profesionales, ¿no? El tocador nos toca, el bailador nos baila, el cantador nos canta y el pensador nos piensa. Y luego apostillaba y decía, no nos divertimos, pero en lo sucesivo ya encontraremos a alguien que se divierta por nosotros, ¿no? Por unos duros.
Y yo pensaba que al Madrid le falta eso, le falta un pensador, ¿no? Alguien que ordene al equipo, que mande, que sepa cuándo ir al ataque, cuándo replegar, cuándo dar tranquilidad y cuándo dar vértigo, ¿no? Porque no hay. El Madrid está un poco caótico en eso, ¿no? Y tiene buenos jugadores, pero para mí se pisan entre ellos a veces, ¿no? Arda Güler no es todavía ese jugador, ¿no? Es más, tiene una conexión ahí magnética con Mbappé, pero no es ese jugador todavía de centro del campo que ordena todo y estructura a su alrededor. Tchouaméni da robustez, pero no gobierna ritmos. Camavinga da mucha energía, pero la energía sin un control solo ilumina fugazmente. Bellingham, para mí, no es ese interior que mucha gente se empeña en colocar. Es un jugador que todavía no sabemos de qué juega, creo que ni él mismo, ¿no? Es muy importante de repente cuando se suma al ataque, cuando da un pase o un último pase, pero no es ese jugador que ordena y que se gira y que manda. Entonces, eso es lo que al Madrid creo que le está faltando y que creo que es en estos partidos fuera de casa sobre todo es lo que está añorando mucho. No sé tú cómo lo estás viendo, Enrique. Y yo estoy visualizando al pensador del artículo de Julio Camba con la cara y la peluca de Peluchini. ¿No te lo imaginas? Un poco así, como mirando al infinito, Peluchini, diciendo una sentencia grave ahí en la madrugada, ¿no? Entre cante y cante. Sí, Javier. Y muy bien traído Julio Camba, porque, claro, aquí, Javier, en la revista Libero, yo creo que se nos considera unos intelectuales del fútbol, ¿no? No creas, Enrique. No, especialmente, no te lleves a engaño. Especialmente a ti, ¿no? A Javier Aznar. Hombre, ¿no? Claro que sí, claro. Sí. Sí. Entonces, como te quería consultar tengo una duda, a ver si me la puedes resolver, con esto del fútbol y la intelectualidad. Luego quizá podríamos resolver el problema del centro del campo del Madrid, ¿no? Pero vamos a ser más ambiciosos porque, ¿sabes a quién vi tuiteando el otro día en Twitter, hablando de intelectuales también? ¿A quién viste tuiteando? No tengo ni idea a quién viste tuiteando. A ver. A Platón. El auténtico Platón, griego, clásico. Por lo menos se llama así el usuario. Tenía la foto de perfil de Platón. Y es del Zaragoza. Platón es del Real Zaragoza. Esto es algo que yo no me esperaba. Y que escribió esto en Twitter. Y te pegaba a ser más de Racing de Avellaneda, ¿no? Por eso de la academia. Chistes de letras, ¿eh? ¿Ves cómo eres el intelectual de Libero, Javier? Pues Platón, pues sí, es de Zaragoza. También ha tenido muchos jugadores argentinos del Zaragoza. Quizá por ahí venga la conexión, con aquel que recibió a Ander Herrera. ¿Recuerdas? Sí. ¿Cómo olvidar a semejante tarado? Entrañable loco. Esto quizá alguien no lo recuerde, ¿no? Pero cuando fue Ander Herrera a Argentina a firmar por Boca Juniors, le recibió un hincha del Zaragoza argentino. Increpándole. Pues quizás sea este Platón. Y que era del Zaragoza por Héroes del Silencio. Para que solo mejoraba eso. Sí. Pues quizás sea este Platón, porque todo me encaja ahora, porque Platón, el pensador, el gran pensador, uno de los más importantes de la historia de la humanidad, pues tuiteó con la imagen de un jugador del Zaragoza, cuyo nombre voy a omitir porque no es necesario. Escribió esto, Platón. Dijo, y a ver si sabes, si te suena este texto de Platón, si es de Crátilo, si es de la República, ¿no? No sé, puede ser un diálogo porque falta la respuesta, pero puede ser el inicio de un diálogo, porque escribió esto, Platón. Escribió, eres un muerto que se arrastra por todos los campos de segunda. Eras suplente en Oviedo y te pitaban por malo, por borracho y por poco profesional. Encima estarás enfadado porque un zagal que te da 1000 vueltas, por cierto, te ha quitado el puesto. Asqueroso. O sea, no sé, descarto que sea argentino porque lo de zagal es muy de Zaragoza. Eso mis primos lo dicen mucho, pero no sé si te suena esta traducción de Platón de
Sí, es una traducción, se nota, de algo diferente, ¿no? Pero sí, se nota el pozo de la escuela platónica, sí, ahí. Sí, escuela platónica, sí. Que realmente es muy futboleros. Sócrates también, ¿no? También hizo sus pinitos como Sí, futbolista. es verdad. Es verdad, Eh, gran centrocampista brasileño, también sí, médico. sí, pero el doctor. Pero bueno, no sé, volviendo al Madrid, Javier, yo también tengo otra duda que seguro que me resuelves. Eh, Quizás Xavi Alonso, porque claro, podemos hablar de es que el Madrid no tiene estos perfiles de centrocampistas, no fichó al Toni Kroos feo, ¿no? Al Toni Kroos feo que al pobre se burlaron de él el otro día y fue Ah, muy criticado. Sí, se rió de. Estaba todo el mundo en Twitter de repente súper digno, ¿no? Y digo, pero si le llamabais el Kroos feo hace 2 días, ¿no? Y de repente como le hizo burla el Layo Leporino he pensado ah, mucho en el Kroos feo, como digamos, Kroos feo entre comillas, ¿no? También, es que ya. además imagínate que a ti, Enrique, tranquilamente de repente suenas para escribir en el New York Times o en tu querido Guardian, Ya, que te quieren fichar y te empiezan a llamar el Nick Horby feo. sí. O ni Horby con pelo, ¿no? Podía ser, ¿no? No, Nick Horby canas, ¿no? O el Tom Wolf del Hacendado, ¿no? Pues es que el Tom Wolf de Mercadona. Bueno, Me pues parecería. Y de repente y nunca más se sabe, nunca más te vuelven a llamar, nunca, ya. y te quedas con eso, o sea, te hunde la moral, te baja la autoestima y ya está, y hasta nunca. Claro, porque Sería muy. si al final firmas, ¿no? Claro, claro. Tanto en el caso de Toni Kroos feo o de Nick Horby de Hacendado, pues dices, bueno, ¿no? Miro la nómina y que me llamen lo que quieran. Pero si encima no firmas, Claro. solo te queda la parte mala, ¿no? Eh, que por cierto, que no se me olvide, a raíz de este texto inspirador de Platón, el Zaragoza no para de ganar, ¿eh? O sea, quizá ya hay una causa. Pero lo que te quería preguntar de Xavi Alonso, que al contrario que el Toni Kroos feo, ¿es posible que en nuestro juicio inicial como entrenador a Xavi Alonso exista algo de eso que llaman el privilegio de la belleza? ¿No? Eh, ¿Sabes lo que...? Claro, nosotros que somos guapos, Javier. Claro, nosotros estamos acostumbrados a. No lo notamos, ¿no? Es como el cuento este de Foster Wallace, ¿no? De dos peces que le preguntan uno al otro qué es el agua, ¿no? O sea, Sí, a mí preguntar qué es el privilegio de la belleza, pues es que lo tenemos normalizado e interiorizado, ¿no? ya. O sea, o sea, quiero decir que esto quizá los feos no lo sepan, los feos que nos escuchen, que quizá tendemos a ser sobrevalorados, ¿no? Por nuestro aspecto físico y que se nos perdonan algunas cosas que a los feos no. Es duro, pero es así, ¿no? Quizá esto o sea, si Xavi Alonso tuviera otra cara, lo habrían destituido ya. Le pasó eso Nah, no. no quiero llamar feo a nadie, ¿no? Pero quiero decir, a Rafa Benítez, por ejemplo. Rafa Benítez, nuevo entrenador de Panathinaikos. A ver, yo creo que Rafa Benítez y que Lopetegui cometieron algunos errores que Xavi Alonso creo que ha sabido esquivar. Dicho esto, Sí, el equipo para mí está lejos de sus prestaciones de momento. Y creo que por un motivo o por otro, no sé exactamente qué es lo que está fallando, porque no lo sé realmente, porque hay partidos que se despendolan de repente como otro día en Grecia o hoy, que es difícil a veces hacer análisis de qué es lo que está fallando, qué es lo que está sobrando incluso, ¿no? Es un poco lo de la paradoja de la abundancia el otro día. mm, Y a veces, pues, no sé qué es la tecla que hay que tocar o qué es. Yo tengo mis impresiones, pero hay cosas raras que están sucediendo, ¿no? Y luego hay jugadores para mí muy alejados de un nivel óptimo y con ciertos privilegios. Entonces, de belleza o no sé, pero, pero quizá más de privilegios de belleza de jerarquía, ¿no? ya, Eh, y ya. entonces no sé cuál es la solución ideal ni qué está ocurriendo, pero creo que Xabi Alonso está haciendo cosas que me gustan y otras que no comprendo demasiado o que se me escapan. Bueno, o sea, hasta que sepamos qué pasa. Es verdad que es una temporada extraña la del Real Madrid.
Pero podemos decir, ¿no? Calma, es fútbol, ¿no? A nuestros oyentes, no pasa nada. Que eso te pone a la afición madridista, que yo creo que está en un nivel a veces de histeria, a veces provocada por el propio club, por la propia plantilla y por la propia dinámica del equipo, que a veces es que se autolesiona, ¿no? Y que vive permanentemente enfadado. Incluso lo que tú decías antes, que el clásico, ¿no? Que gana el Madrid en el Bernabéu, ¿cómo es posible que después de eso fuera una especie de drama con el tema de Vinicius, la sustitución, y que no se disfrutó ni un momento del sabor de la victoria contra tu rival, del liderato afianzado, de nada de eso, porque enseguida era drama, culebrón, movida, problemas, insatisfacción? Entonces hay un sector ahí madridista también alimentado por el propio club en ocasiones, o por la dejadez del propio club, que no le viene bien al equipo. Es que también te digo que cuando te dicen tranquilidad, ¿no? Calma, tranquilidad en el fútbol, te pone más nervioso, ¿no? Un poco como... Sí, aparte creo que es un buen título que hemos elegido, porque también nosotros no somos nada calmados viendo fútbol, ¿no? O sea, no. Por eso entonces es como un poco irónico, ¿no? Una cosa que nos queremos repetir a nosotros mismos, ¿no? Cuando la teoría la teoría nos la sabemos, ¿no? Pero cuando a veces cuando tú dices me voy a casa, si no se vuelven ellos andando, los jugadores, me vuelvo yo andando, ¿no? Desde el estadio rumiando esto, intentando combinar posibles jugadores en la alineación. Yo me torturo mucho con eso. Y a ver, y luego tengo que repetir, ¿no? Calma, que es fútbol, ¿no? Sí. La gente que te pide calma es la que más nerviosa está, ¿no? Un poco ahí. Sí. Que es un poco el chiste de Eugenio ese de Dios mío, dame paciencia, pero ya, ¿no? Pues es un poco así. Pero es que cada vez, Javier, yo he estado observando estos meses que he tenido tiempo para pensar, que cada vez es más difícil ser hincha del fútbol. O sea, esto, para empezar, un día estaba viendo al Atlético de Madrid, Javier, y te has fijado que pone en la camiseta, el lema que hay en la camiseta del Atlético, que pone Visit Ruanda, ¿no? Visit Ruanda. Y yo interpreté como una orden a los aficionados del Atlético de Madrid, ¿no? Que a lo mejor es una orden un poco exótica, ¿no? No te están diciendo que vayas a Chinchón, ¿no? Precisamente. Visit Ruanda, ¿no? Y me imagino que vas allí, vuelves y dices, bueno, ya está, he visitado Ruanda, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Pero bueno, aparte de eso, Javier, ahora es que hay que saber de todo para opinar de fútbol. O sea, tienes que saber de arquitectura para comentar los estadios, tienes que saber de estadística avanzada, o sea, esto es cada vez más importante, ¿no? La estadística de macroeconomía, de microeconomía, de decibelios, de política local, nacional, internacional, de inteligencia emocional, de inteligencia artificial también, ahora, para que no te la cuelen, de derecho, de marketing, de psicología, ¿no? Para animar a tus jugadores sin que tengan secuelas, ¿no? Luego, de ética, moral, de diseño de moda, porque hay cada vez más camisetas, ¿no? O sea, es fascinante esto, es complicadísimo. La gente va a decir, dejo el fútbol y estudio una ingeniería. ¿Qué es más sencillo esto? Sí, todo lo reúne Platón, el del Zaragoza, también te digo. Sí, y esto sin entrar en el bar y todo esto, ¿no? Que era hay que saber un poco de cosas. Pero yo aquí, donde la gente ve un problema, Javier, como tú sabes, yo he visto una idea de negocio. O sea, ese es mi Enrique. ¿Por qué? Porque esto ¿a qué nos va a llevar? A que pronto sea obligatorio cursar estudios de hincha, ¿no? Para que te den un certificado, pagando también, ¿no? Para poder opinar y poder sacarte el abono de tu equipo, ¿no? Entonces, el negocio aquí está, pues, hacer como una academia, ¿no? Hacer sin Platón, ¿no? De momento, aunque puede ser un fichaje interesante, y donde la gente pueda cursar estos estudios de hincha, ¿no? Tengo algunas propuestas de asignaturas, ¿te parece? ¿Quieres saber alguna? Sí, claro. O sea, historia del club, ¿no? Sí, coros y danzas. Claro, historia, coros y danzas. Luego,
comisiones FIFA, ¿no? Comisiones FIFA, teoría y práctica, megaestadios, ¿no? Será una asignatura. También, luego, fair play financiero, que esto es muy difícil. O sea, ese sería el hueso. Sería como... habría Fair Play Financiero 1 y Fair Play Financiero 2, examen oral con un catedrático. Sí. Ingeniería financiera y Fair Play financiero. Sería quizá la variante. Luego, terceras equipaciones también. Esta tampoco para los modistos. Mascotas, que sería la María, ¿no? Sí, esa de libre configuración, ¿no? Se puede poner. Pues muchas, ¿no? Luego liberar asiento, ¿no? O ceder entrada, porque esto es ahora que a los que dejamos la linterna del móvil encendida, se nos complica mucho esto, ¿no? Que no basta a lo mejor con pagar tu abono, sino que si no vas y no liberas el asiento, te castigan. Pero bueno, también, ¿no? Es lo que le falta ahora a los clubs, ¿no? De empezar a hacer másters o MBAs o licenciaturas de universidad privada de 5 años para seguir sacando dinero a los aficionados, ¿no? Es decir, es lo que lo veo de todas las ideas de negocio que tú me has planteado en estos años. Esta es la que veo más próxima a la realidad. Sí. De verdad. Que alguien que alguien camufle una cosa de estas para sacarte un carnet de hincha o de que vendan eso y que lo comercialicen. Que además para sea, renovar el... Claro, que sea un carnet por puntos, ¿no? Como el de conducir, que por ejemplo, si criticas imagínate que uno criticaba mucho a Benzema al principio y luego Benzema resulta que el Balón de Oro, pues te quita 4 puntos, ¿no? de aficionado un poco ahí, y cuando vas perdiendo, ¿no? Y luego aciertas, pues recuperas algún punto, ¿no? Sí. Es increíble los bencemistas recalcitrantes que es que no perdéis oportunidad para restregar a los demás que a lo mejor en algún momento dado dudamos del francés. No pasa nada, pero bueno, yo dejo esa idea de negocio ahí, Javier, a ver si alguien con más iniciativa que nosotros, ¿no? Que hemos tardado no sé cuántos meses en poner nombre a un podcast, por ejemplo. O sea, pues no es muy verosímil que vayamos a crear toda la estructura que se necesitaría aquí, ¿no? Pero nos dejamos llevar, ¿no? Si alguien recoge el guante, ¿no? ¿Sabes que tengo una nueva una sección nueva para este podcast, Javier? Porque, bueno, en nuestro antiguo podcast tuvimos secciones muy célebres, ¿no? Así a bote pronto del día, la sección animales, ¿no? Que nos dio grandes momentos, juegos, ¿no? Como ¿Quién te gusta más? O el juego de Sergi, ¿no? Que luego se hacen muy populares en el mundo de TikTok y esas cosas, ¿no? Teníamos Gol Cantado, ¿no? En la última temporada. Pues aquí tengo una que es mi jugada favorita. Javier, voy a intentar que en cada jornada, y también te lo propongo a ti, ¿no? Como no te he avisado, esta vez quizás solo tenga yo, es que se me ha ocurrido hace poco, Javier, la jugada favorita de la jornada, ¿no? Que veamos, ¿vale? Primera división, segunda división, ligas extranjeras, lo que sea, ¿vale? Sí. Pues yo estaba viendo el sábado Mallorca-Osasuna. Es increíble, porque me parece la peor idea posible para un podcast sin vídeo. Hablar de una jugada. pero como siempre, Enrique, eres un visionario. Yo te sigo ciegamente tu camino. Sí, es que, a ver, es un poco para contrarrestar el efecto del privilegio de la belleza. Porque si tuviéramos vídeo, la gente nos estuviera viendo y encima pusiéramos imágenes, pues ya claro. Pues sería el fin. Es un poco lo que hacían en el día después Maldini y compañía con lo del caviar, ¿no? Que eran estas jugadas, la parabólica, ¿no? Que eran como esos momentos delicatessen que ellos seleccionaban con lo más... Un poco. El golazo, el regate, la parada perfecta, todo esto. Sí, el Lobo Carrasco un tiempo era el que elegía, ¿no? ¿Recuerdas? Decía sí. Caviar. Quizá en la teoría sea así, pero quizá no sea tanto el golazo, sino como algo que me guste, ¿vale? Yeah.
en este caso... Se viene estupidez, ¿no? No, acabó en gol, ¿eh? Acabó en gol y me parece muy curiosa la historia. Era una falta en la frontal a favor de Osasuna. Estaba bastante cerca de la frontal, entonces el Mallorca colocó a un futbolista tumbado detrás de la barrera, ¿no? Como es habitual desde hace unos años, ¿no? Y Osasuna, se pone ese jugador para que la barrera pueda saltar tranquilamente, sabiendo que si el rival lanza por debajo de la barrera, golpeará en ese jugador. Pero Osasuna de Alessio Lisi, ideó una alternativa que yo no había visto todavía, que hizo que un jugador tocó en corto hacia el interior del campo, o sea, desplazando la pelota lo suficiente para que un segundo jugador tuviera el ángulo necesario para lanzar raso por debajo de la barrera, y hacer inútil al futbolista tronco. Claro, y que el futbolista tronco, y convertir al portero en un portero tronco también que no podía hacer nada, ¿no? O sea, tocó Rubén García, creo, para Raúl García, y marcó así gol Osasuna, que me parece una innovación. Vamos, esto habrá algún tipo de asignatura en nuestro máster para ser aficionado que trate estas cosas. O sea, me pareció, no le está yendo súper bien a Alessio Lisi, pero me parece algo que veremos más veces. Me encanta ese tipo de jugadas en las faltas. Uno de mis goles favoritos, que sería mi jugada favorita de mundiales casi, el gol que mete Zanetti con Argentina en una falta ensayada a Inglaterra en el Mundial 98, ese gran partido que tú y yo hemos comentado varias veces, que gana Argentina por penaltis en la Inglaterra de Owen, y hacen una jugada ensayada de estas, de que Zanetti se pone así como medio disimulado y al final la mete con la zurda, que ni se lo cree él por la escuadra. Una jugada ensayada, muy sencilla, pero bastante efectiva. Sí, que es chula. O sea, la veremos en campos y la veremos en patios de colegio. Bueno, no la veremos porque ya no frecuentamos esos lugares, pero espero que los niños empiecen a hacer estas cosas, que para eso está también el fútbol, ¿no? Mi jugada favorita, esta ha sido la primera, así que habrá más seguramente, Javier, porque habrá más episodios de Liga, de Champions. Habrá más golazos, habrá más jugadas con ingenio, habrá más momentos brillantes, Enrique, esperemos. Hablaremos de la Champions también en este podcast, Javier, que no sé si viste, bueno, seguro que has visto, ¿no? Estas primeras semanas de Champions. ¿Viste a Estevao del Chelsea? A Estevao le vi también en el Mundial de Clubes. Sí. ¿No? Causó sensación. Eso, claro. Con Palmeiras era, ¿no? Me parece. Igual me estoy equivocando. Pero Estevao, que llamaban Messiño, cuando estaba en Brasil. O sea, pequeño Messi. Que es difícil ser más pequeño que el pequeño Messi, realmente, ¿no? Que el auténtico Messi. Pero es que se me ha ocurrido un chiste de Estevao, sobre Estevao, que quizá para compensar lo de Julio Camba y Platón, ¿no? Y todo esto, pues quizás sea una buena manera de advertir a nuestros oyentes que también va a haber un poco de algún chiste malo de vez en cuando, ¿no? O algún meme. Sí. Adelante. ¿Estás preparado? Adelante. ¿Estás preparado? Con todo. Un chiste que se me ha ocurrido a mí. A ver, Javier. Este bao lo han pedido un padre y un hijo. El padre se llama Moasir y el hijo, ya te lo he dicho. O sea, no, cuando he pensado en lo de Estevao, digo, no será capaz de replicar el chiste del Estebanco, ¿no? No tiene nada que ver. Pasa nada. No tiene nada que ver. No pasa nada, sí. No tiene nada que ver un chiste con otro. Quizá un pequeño homenaje hay ahí, ¿no? Pero yo recomiendo que la gente lo empiece a contar, ¿no? Mi objetivo con estas cosas siempre es que la gente lo empiece a contar y un día me llegue
por otra vía sin que sepan que ha empezado en mí esto, ¿no? Entonces, lo lanzo aquí, que por cierto, también si la gente quiere un poco de rigor, me parece que el padre de este pavo no se llama Moasir, pero me parecía un nombre... que te parecía que ni siquiera es verdad eso. Ni No, siquiera no. has tenido... Es que lo vi el otro día, lo estoy buscando, sí, Ivo, se llama Ivo. Moacir. Moacir era un jugador del Atlético de Madrid, me acuerdo. Sí, Un sí. centrocampista brasileño. Y luego creo que había un central brasileño también, ¿no? Parece Moasir. Sí, puede ser. Se llama Ivo Gonçalves, el padre de este pavo, que por cierto es pastor. Es pastor de personas. Y leí que se ve que cuando Estebao era muy, muy pequeño, muy niño, toda la familia se fundó y se mudó de ciudad en Brasil muy humildemente, con muy poco dinero, cuando tenía 8 o 9 años. Estebao, que es algo que también recomiendo a todos los padres que nos escuchen. O sea, si tu hijo destaca un poco en cualquier extraescolar, pues dejadlo todo, ¿no? Dejadlo el trabajo, lo que sea, y a por todas. Y poner todo el peso sobre un niño de 10 años que empieza a despuntar. Toda la presión de la familia en él, por favor. Es muy bueno para el niño, muy bueno para la relación con tu pareja, seguramente. Lo entenderá. Es un consejo que damos, aunque sea, yo qué sé, no hace falta que sea el fútbol, ¿eh? Si es muy bueno en bádminton, os vais a la India, tiene nuestro apoyo, ¿no? Este padre, Javier. Y sí, pero bueno, claro, si luego te sale bien, como con Estebao, pues mira, cualquiera dice algo, ¿no? Me han hablado bien de la serie Yakarta, precisamente, que va de bádminton, con Javier Cámara haciendo entrenador decadente sobre bádminton. Ya tengo que verla. Me mandaron los screeners, pero no la he visto. Mira, ¿Por qué estaba de viaje, Enrique? ¿Por qué estaba de viaje estos días? La verdad es que Javier Cámara haciendo de entrenador de bádminton es algo que nunca había pensado yo, ¿no? Que esto vería. Pero esto nos da pie, quizá, a cerrar el programa con otra sección nueva que tengo. Eso es que tengo un montón de secciones este año, Javier. No paras de crear, Enrique. ¿Cuál es la nueva sección? Es cosas que le pongo un 10. Esto es me gusta. Una nueva sección. Cosas que le pongo un 10. Le pongo un 10, Javier, a las películas. O sea, le pongo un 10. Las películas está... O sea, como concepto, ¿eh? No me refiero a ninguna en concreto. Como invento, al cine, a los hermanos Lumière. A las películas. Que están muy bien pensadas. O sea, cuentan una cosa, ¿no? Tú la ves, la puedes volver a ver, como quieras. O sea, está muy bien pensada. De las películas, un 10. Le pongo un 10, Javier. ¿Y vas a elaborar más o no? No, ¿O se queda en el cine? La sección es en la sencillez y en la brevedad radica la belleza de la sección. Cosas que le pongo un 10. Que también te invito a que tú de vez en cuando aportes algo, ¿no? A lo que le pones un 10. Y así vayamos construyendo como una enciclopedia de todo lo bueno, ¿no? Que hay en el mundo. Todo lo bueno. Pero tiene que todo ser lo bueno, con G y diéresis casi. Sí. Tiene que ser un 10, ¿eh? O sea, no vale que sea algo un 9, 25, un 8. O sea, cosas que le pongo un 10. Un 10 rotundo. No le pongo ni un pero a las películas. O sea, muy bien pensado. Un 10 lo podría poner al regreso de Militao con el Madrid después de 2 lesiones serias de rodillas. Es increíble lo bien que está jugando, lo normal que parece, lo que tú ves a un tipo después de esas 2 lesiones serias y con pocos partidos en sus últimas temporadas y nunca pensarías que fuera a dar este nivel, ¿no? Y con esta confianza, esta seguridad, esta normalidad con la que está jugando. Es que parece que nunca se hubiera ido. Yo mira... Como nosotros hoy. Como lo de Militao. Yo le pongo un 10 a la anestesia. O sea, a la anestesia en casos de operaciones de rodilla, como la de Militao, le pongo un 10 también. Un invento buenísimo. La anestesia. O sea, no. Eso lo decía alguien, ¿no? Que no hay negacionistas de la anestesia, ¿no? Sí, o sea, es mítico cuando hablamos de
cualquier tiempo pasado fue mejor, se nos olvida mencionar la anestesia, ¿no? Sí. Hombre, sí, pero normalmente la gente se refiere al Mundial del 90, cosas así, había anestesia también, ¿no? Pero sí, no sé, Javier, creo que podemos ir cerrando, ¿no? Subrayando nuestra alegría por volver a hablar, por volver a tener oyentes que nos puedan escuchar, que los hemos echado de menos, ¿no? Que los apreciamos mucho, que alguna vez yo he estado tentado de decirles, calma, es un podcast, ¿no? Pedían que volviéramos siempre, tranquilidad, es un podcast. Pues mira, al final hemos vuelto y muy contentos por ello, en esta nueva casa, que ya era vieja para nosotros. A esto sí que le pongo un 10, Enrique, a nuestra vuelta a poder seguir hablando contigo de fútbol y de todo lo que hay alrededor, de poder saber de nuestros oyentes que hemos creado una comunidad, creo, muy bonita, sin ponernos cursi, pero que creo que de verdad a mí me hacía ver los partidos de una manera diferente, sabiendo que después podíamos charlar, podíamos diseccionar un partido, un momento de algún equipo, algo que hubiera sucedido, algún fichaje, y con muchísimas ganas de retomar esta bendita rutina nuestra. Así es, Javier. Volveremos a hablar entre semana porque es que hay liga. Juegan los de la Supercopa. Juegan Barça Atlético de Madrid el martes. Sí. Y Athletic de Bilbao Real Madrid. Nada más y nada menos. El miércoles hay Copa del Rey. Hay muchas movidas, como siempre, en el fútbol. Y aquí las comentaremos. Te mando un abrazo enorme, Enrique, a ti, a nuestros oyentes, a los nuevos, a los de siempre y a los que están por llegar. Un abrazo enorme. Un abrazo.